Okay, go ahead. Good evening. Thank you for being here this evening to our reentry parent information meeting. I'd like to introduce the people on the panel. Before that, Ms. Perez, would you like to welcome everyone? Buenas noches, gracias a todos por estar presentes. La superintendente interina va a estar presentando a los panelistas esta noche. So we have with us tonight Sam Schneider, our Deputy Superintendent. El señor Schneider, que es el asistente del superintendente adjunto. We have with us Terry Culhane, our Director of Security. Terry, you want to just wait? Él es el director de la seguridad. Ryan Jacobellis, our Director of Facilities. Él es el director de las facilidades. And then we have some of our administrators here. We have Denise Stevenson, who's our moderator for the evening. She's our Director of E&L and World Languages. Ella es la directora de Inglés como Nuevo Idioma y los Lenguajes del Mundo. We have Ms. Deb Rogers, Principal of Phillips Avenue School. La directora de la Escuela Primaria de Phillips Avenue. Mr. Sean O'Hara, Principal of Riverhead High School. El director de la High School. We have Kellyanne Parlato, Assistant Principal, Riverhead High School. Ella es la asistente del director de la High School. We have Dr. Steve Hudson, Principal of Riverhead Middle School. El director de la Middle School. We have Mr. Tom Payton, Principal, Roanoke Avenue. El director de la Escuela Primaria de Roanoke. Jean Grimm, Assistant Principal, Riley Avenue. Ella es la asistente del director de Riley. Liz Caduto, Director of K4 E&L. Ella es la directora de Inglés como Nuevo Idioma de Kinder de la escuela primaria. And Mr. Jason Rotkamp, Director of Fine Arts. El director de Artes. We have Ms. Jean Marie Mazzaferro, Director of PPS, who is logging in. También tenemos a la directora de los servicios a los estudiantes de PPS. And Ms. Allison Conway, Assistant Principal of Phillips Avenue. Y también tenemos a la subdirectora de la escuela primaria de Phillips Avenue, la señora Conroy. So thank you all for joining us this evening. The purpose of this meeting is to provide information for you as we move ahead to re-entry in September. Gracias a todos por estar presentes. El propósito de esta reunión es para informarle a usted del plan de reingreso para septiembre. So we know that families had to make difficult decisions as to how they want their children to attend school. And we'd like to give you the details of what our different options for school are going to look like and how we are going to keep your children as safe and healthy as possible, because that is our primary role right now during this difficult time. Entendemos que todos tuvieron que tomar decisiones bastante difíciles en cómo mandar o si mandar a su hijo a la escuela, pero esta noche le vamos a estar explicando las opciones y cómo se ve el plan de reingreso para nuestro distrito. And Mr. Enos just logged in as well. He's the principal of Riley Avenue. También tenemos al director de la escuela de Riley. Okay. So I will share my screen. Okay. So at the end of this presentation, parents and guardians, you can ask questions by clicking on the Q&A button at the bottom of your screen if you're on a laptop or a cell phone. If you're using an iPad, this is at the top of the screen. Please type your question and we will read it aloud and answer. Padres de familia, usted va a tener la opción de hacer las preguntas que usted quiera. En la parte de abajo de su pantalla, usted va a ver un icono que tiene una Q y una A. Usted va a apachar ahí y usted puede escribir su pregunta ahí si usted está usando un iPad, una computadora o su teléfono. So for elementary school students, there are two options. The first is the hybrid model. And the hybrid model consists of two groups of students. One group will attend on Mondays and Tuesdays in person, and the other group will attend on Thursdays and Fridays in person. For those students,
Oh, go ahead. I'm sorry. Para la escuela primaria hay unos modelos. El modelo híbrido es que los niños se dividieron en dos cohortes. Un grupo va a estar asistiendo a la escuela los lunes y martes y el otro grupo va a estar asistiendo a la escuela los jueves y viernes para recibir el aprendizaje en persona con los maestros. So the students will stay in their classrooms basically all day. Specials will be pushed into the classrooms. Library, music, art, physical education will take place outside as often as possible. Las clases especiales como la biblioteca, la música, el arte, esas clases van a tomar lugar en el aula de los estudiantes. La clase de educación física van a tratar de hacerla afuera lo más que se pueda. And breakfast and lunch will be held in the classrooms on the elementary level. There's a possibility for some use of the cafeterias on a rotation basis, but we must keep the students socially distanced at least 6 feet apart. El desayuno y el almuerzo se va a servir en las aulas de los estudiantes. Posiblemente vaya a haber una rotación del uso de la cafetería, pero van a asegurarse que todos los estudiantes estén aparte por lo menos 6 pies. So again, physical education and recess will be held outside as often as possible because the students will not need to wear a mask if they're outside at least 6 feet apart. El receso o el recreo y la clase de educación física será afuera lo más que ellos puedan salir. Media vez allá afuera van a tener que estar aparte, también el distanciamiento social y no van a tener que usar las máscaras, media vez estén afuera. So when the students are not in person on those 2 days, they'll be home for 3 days during the week doing remote learning. That includes a daily check-in by their teacher for 20 to 30 minutes a day. But it could be at any time during the school year, during the school day. Cuando los estudiantes no estén aprendiendo en persona en la escuela, van a tener 3 días de aprendizaje remoto o aprendizaje en línea. Los maestros se van a chequear con los estudiantes por lo menos de 20 a 30 minutos diarios cuando no estén en la escuela presentes. So the students will receive their assignments on their remote learning days through either Seesaw if they're in grades K1 or 2, or through Google Classroom if they're in grades 3 through 12. Los niños van a estar recibiendo sus tareas cuando no estén en personas. Esas tareas van a estar puestas en la aplicación de Seesaw si su hijo está en el grado de kinder a 2º grado y por Google Classroom si el estudiante está de 3º a 12 grado. So some families have decided to keep their children home under a full remote or virtual model. And those students will be grouped together by grade level. And it may include students from other schools, from 2 different schools or 3 schools combining. And they will have their own teacher that will be working with them throughout the day, doing check-ins and assigning lessons. Hay unos padres que escogieron que sus hijos se queden en casa aprendiendo completamente en línea. Esos estudiantes van a estar puestos en grupos por grado. Puede ser que no sean todos los estudiantes de la misma escuela, no que van a estar estudiantes de otras escuelas también y les van a asignar una maestra específica para ellos. Y esa maestra es la que se va a encargar de asegurarse, de estar chequeando con los estudiantes y darles las tareas. So the teacher, who may not be the same teacher that they'll have if they come back in person at some point later in the year, that teacher will be recording instruction and assigning it through Seesaw and Google Classroom. También esa maestra, si los estudiantes llegan a regresar a la escuela, puede ser que no sea la misma maestra que les asignaron, pero esa maestra que va a estar encargada va a estar grabando las lecciones y también asignándole las tareas a los estudiantes. And we know that this is a difficult decision, and we understand that families may want to start out using the in-person and remote combined, the hybrid option, and switch to virtual or full remote, or vice versa. They may start with full remote and they may decide a few weeks in or a month in that they'd like their child to attend in person. And we're willing to make that happen, but we just asked for patience. It may take us 5 to 7 school days to make that happen.
Nosotros entendemos que muchos padres quieren agarrar el plan híbrido, donde los estudiantes van 2 días a la escuela y los demás días en línea, pero más adelante tal vez usted cambia de opinión y usted quiere tener a su niño que aprenda en línea todo el tiempo o al revés. Entonces solo podemos acomodar a esos estudiantes, solo le pedimos que tenga paciencia con nosotros y nos deje saber por lo menos una semana anteriormente para nosotros poder hacer los cambios que tenemos que hacer. So students in elementary level will continue to receive remedial math and reading through AIS services, resource room services, as well as English as a second language, English as a new language services during both in-person instruction and remote learning. Los estudiantes van a continuar recibiendo la ayuda adicional en matemáticas y la lectura si lo necesitan, al igual como los servicios de inglés como nuevo idioma, cuando los niños vayan a aprender en persona y también cuando estén aprendiendo en línea. And on the elementary level, our self-contained students will attend 4 days a week on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. Los estudiantes a nivel primaria que estén en la clase de educación especial van a estar asistiendo 4 días a la semana, los lunes, martes y los jueves y viernes. So for secondary information, for those that are going to attend in person, we have quite a few students. So for grades 7 through 12, we need to break into 3 groups or 3 cohorts. Para el nivel secundario tenemos el modelo híbrido. Como tenemos varios estudiantes, tuvimos que quebrarlos en 3 cohortes. So the students will attend 2 back-to-back consecutive days out of a 6-day cycle. The students will change classes as if on the days that they're in school, it will be like normal days where they change classes for every period. Los estudiantes van a asistir a la escuela 2 días consecutivos en un ciclo de 6 días. Los estudiantes van a estar cambiando por cada periodo como un día normal de clases. Students will have lunch either in the cafeteria or another large space in the middle school or high school. And at this time, we're looking at our juniors and seniors being able to leave campus with parent guardian permission, but that is subject to change. El almuerzo va a poder ser en la cafetería o en otro espacio amplio en la middle school o en la high school, y los estudiantes de 11 y 12 grado van a poder salir de la escuela para tomar el almuerzo si los padres lo permiten. So on remote learning days, on the 4 days that the students are not in person, the teacher is going to record a portion of their lessons every day and post that in Google Classroom for the students to follow the curriculum. So this way, they will be able to continue with their learning every single day, whether they are in person or at home. Los días que el estudiante va a estar aprendiendo remotamente o en línea, los maestros van a estar grabando parte de la lección que continúa con el plan que ellos están estudiando o el currículo para que los estudiantes puedan seguir con el plan de aprendizaje. So for the families that choose a full remote or virtual model for their students where they stay home every day, those students also will be able to access the recorded instruction that each of their teachers will take and post onto Google Classroom. Some electives may not be available for the full remote option, as some electives require hands-on learning or different materials that won't be able to be accessible at home. Para los estudiantes que están aprendiendo completamente en línea o remotamente el modelo virtual, los maestros van a estar poniendo las tareas y las lecciones en Google Classroom. Hay algunas clases que no van a estar disponibles para la opción remota, ya que hay muchas clases que los estudiantes tienen que hacer actividades en la clase o que tienen que hacer cosas físicas que definitivamente no se pueden hacer de una forma virtual. And again, just like with elementary, families can opt back into the hybrid model where the students attend in person 2 days out of 6, as long as you provide the high school or the middle school with at least 1 week's notice. Y al igual que la primaria, los padres tienen la opción, si usted quiere regresar a su niño a que aprenda en la escuela, solo que él igual nos tiene que dejar saber por lo menos en avanzado para que su estudiante pueda regresar a la middle school o a la high school los 2 días del ciclo de 6.
So for grading and attendance, report card grades are going to happen as they typically do. So students will receive progress reports in the middle of each quarter, and they'll receive report cards quarterly, November, January, March, or November, January, April, and June. Los puntajes y la asistencia. Los estudiantes van a estar recibiendo una tarjeta de calificaciones como lo han hecho antes y igual van a estar recibiendo un progreso en noviembre, enero, abril y junio. So when the students have in-person instruction, to take attendance, that's easy. If they're in school, in their class, the teacher will mark them present. When they're following the remote or virtual, whether it's the hybrid or full remote, full virtual, the teachers will track the students' login through Google Classroom. La asistencia, cuando los estudiantes están presentes en personas, pues los maestros van a poder chequear la asistencia de los estudiantes. Cuando los estudiantes están aprendiendo de una forma remota, los maestros van a poder chequear en Google Classroom si los estudiantes se han metido para hacer el trabajo. So it's important to recognize the difference that if there's activity, if the student logs into Google Classroom on the remote days, that's going to count as, yes, they were in attendance. But their grade on their report card is going to be based on the effort that they put into each of their classes. Entonces la diferencia es si el estudiante se ingresa a Google Classroom, pues los maestros van a poderle que sí, el estudiante se ingresó, o sea que cuenta como la asistencia. Pero ya el puntaje va a depender de cuánto esfuerzo su hijo puso en el trabajo que el maestro puso. So we mentioned about the cohorts, the groups earlier, and in grades K through 6, the principals are trying to put siblings or people in the same household in the same cohort, unless parents request otherwise. Los cohortes, de la forma que fueron escogidos de kinder a sexto, los directores están tratando de poner a los hermanos o niños que vivan en la misma casa en el mismo cohorte. And in grades 7 through 12, their principals are doing the same. They're trying to put the siblings or family members in the same household in the same cohort unless otherwise requested, and that's going to be determined alphabetically, but there will be some exceptions in order to balance the classes. También en los grados de 7 a 12, igual, los directores están tratando de poner a los hermanos o gente que viven, los niños que viven en la misma casa, en el mismo cohorte, aparte que un padre haya pedido algo diferente, pero también va a ser basado en la primera letra del apellido. Y están tratando de balancear que las clases pues queden en la misma cantidad requerida de estudiantes. And it's important to keep in mind, if you have children in elementary school and the middle school and the high school, you might want to put your middle school and high school student on different cohorts, because then it's more likely that they'll be home for childcare purposes for your elementary student. Si usted tiene niños en la escuela, en la primaria y tiene en la middle school y en la high school, pues tal vez usted los quiere que estén en diferentes cohortes para que así también los estudiantes más mayorcitos pues puedan ayudarle con los niños pequeños en la casa cuando les toque aprender desde casa. So information about your children's teachers and the cohorts of when they're going to attend will be sent by the end of next week through the mail. La información que todos están esperando, que quién es el maestro y todo eso, esa información usted la va a poder recibir a finales de la próxima semana en el correo. So we are requiring all of our students and staff to wear masks or face coverings almost all of the time. That includes when they're on the school bus, when they're walking through the hallways, using the bathrooms, walking through common areas, the only time, and when they're in all of their classrooms. Uno del protocolo es la mascarilla. Todos tienen que usar alguna mascarilla o tapabocas, es requerido cuando estén en el edificio, en las clases, en los baños, en los pasillos, en áreas comunes, también en el autobús. So it's hard for students, it's hard for adults to keep masks on all day long. So we are going to provide mask breaks for the students. If they are in elementary school, grades K through 6, they will be able to take their mask or face covering off once every 30 minutes.
and they will also be able to take their mask or face covering off during lunch and snack and recess, as long as the students are 6 feet apart. También, como ustedes saben, es bastante difícil cargar una mascarilla puesta todo el día. Entonces, les van a dar como un receso de la mascarilla a los estudiantes. En la escuela primaria, los estudiantes se van a poder quitar la mascarilla una vez cada 30 minutos, incluyendo en la hora del almuerzo, en la hora del snack, en el receso, media vez los estudiantes estén aparte de 6 pies. For grades 7 through 12, at the end of each instructional period, which is about every 45 minutes, the students will also have a 3-minute mask break, and then the bell will ring and they'll head out into the hallway. Y también en la secundaria, los estudiantes van a poder quitarse la mascarilla por 3 minutos al final de cada periodo, que es cada 45 minutos. Les van a dar un chancecito que se la quiten por 3 minutos, después suena la campana antes de moverse a su otra clase. And then when they're in the hallways, they have to have their masks on. Cuando están en el pasillo, tienen que cargarla puesta. So families, you should be providing masks or face coverings for your children. You may want to have them have 1 or 2 extra masks in case it gets lost or it gets dirty. And if a student needs a mask, one will be provided. We'll have them on the school buses and we'll have them in the school itself. Padres o guardianes, es necesario que usted le dé la mascarilla a su niño. Y para los niños pequeños, si quieren cargar uno en la mochila o 2, por si se le ensucian o la pierden, pues ellos tienen una adicional. También vamos a tener mascarillas disponibles en la escuela si un estudiante la necesita. It's important to remember, students aren't used to wearing masks all day long. When they're at home, they probably don't wear masks much at all. So it's important to keep those masks clean. They're using cloth masks, or you're able to wash them frequently. So we encourage masks to be washed after a day or 2 of use. And that's why you need a few to make sure that the students have a clean mask. Y entendemos, cuando los estudiantes cargan la mascarilla puesta todo el día, pues se van a ensuciar. Entonces, por favor, les pedimos que usted lave esas mascarillas si son de tela cada 1 o 2 días, o si son de las desechables, pues que se la reemplace lo más que pueda. So as I mentioned earlier, the health and safety of our students and staff is the most important part of what we're doing. And if your child has any symptoms of COVID-19, or if they have a fever over 100 degrees, we ask that you keep your child home from school. It is recommended that you consult with your medical provider to determine if COVID-19 testing is needed. Y como entendemos, la salud y la seguridad pues es lo principal en este tema. Si su niño tiene cualquier síntoma del COVID-19 o tiene una fiebre de más de 100, por favor, mantenga a su niño en casa. Es recomendado que usted consulte a su médico primario y él va a determinar si es necesario hacerle la prueba para el COVID-19. So if a student becomes sick during the school day, he or she will be sent home and advised to see a physician. The student will not be permitted back to school without a letter from the doctor stating that they are not infected with COVID-19 and that they are safe to return to school activities. If during the day the student becomes ill, we will have isolation rooms in every school close to the nurse's office, so that the students that are exhibiting symptoms of COVID-19 could remain in that area, where students who have other symptoms or other reasons to see the nurse would be able to go into the nurse's office. And the isolation room will be disinfected and sanitized after every student has been in that room. Si un estudiante se enferma durante el día escolar, este niño pues van a ser enviado a la casa y se le va a pedir que vaya a ver a un doctor. Ese niño no va a poder regresar a la escuela si no tiene una nota de parte del médico que indica que este estudiante no está infectado con COVID-19 y que puede regresar a las actividades escolares. También, si su hijo se enferma durante el día escolar, ellos van a estar en una aula designada como aislada del resto de los estudiantes hasta que usted lo pueda recoger, y esa área pues va a estar, no va a estar en la enfermería, va a ser un aula aparte, así que los otros estudiantes que necesiten ver a la enfermera por cualquier otra razón pueden ir todavía sin miedo que el otro estudiante esté allí.
Y esa aula de aislamiento que van a estar los estudiantes, después que el estudiante se vaya, va a ser limpia y la van a desinfectar lo más que puedan. So if a student or a staff member does test positive for COVID-19, the testing lab will send the information automatically to the Suffolk County Department of Health. We ask families to please let the school know if this is the case, and the district will work with the Suffolk County Department of Health to conduct contact tracing so that we can notify others who came in contact with the student or the staff member. Si un estudiante o un miembro del personal sale positivo a COVID-19, la agencia o el laboratorio donde se fueron a hacer la prueba, ellos automáticamente contactan al Departamento de Salud del Condado de Suffolk. Por favor, le pedimos que si usted nos dé informe a la escuela y nos deje saber de eso. El distrito va a trabajar junto con el Departamento de Salud para ayudar a trazar o a buscar a los que estuvieron en contacto con esta persona. A rastrear, era la palabra que no se me venía. As students enter the school, they will have their temperature checked when they come off the bus or enter the building. The building will be cleaned frequently throughout the day. Disinfecting will be done after school and in the evening. Las temperaturas se las van a estar chequeando a todos los estudiantes cuando ingresen a la escuela. Van a estar limpiando durante todo el día escolar y van a desinfectar después de clases o por las tardes. Barriers will be on desks and tables to help the teachers provide small group instruction in some of the classrooms, as well as for social workers, psychologists, guidance counselors, so that they can have individual conversations with students as needed. Las barreras van a estar puestas para los escritorios o mesas para las maestras que necesitan dar clases a los grupos pequeños o como para las trabajadoras sociales o las consejeras que necesitan ver a los estudiantes de una forma individual, pues ellos van a tener esa barrera para poder hablar con los estudiantes uno a uno. And the classrooms will be set up with all desks. Even kindergarten will have individual desks, and the desks will all be facing the same direction, 6 feet apart, so that we can have proper social distancing. En las clases, todos los escritorios van a estar viendo de una solo para el mismo lado. Hasta los niños pequeños van a tener su propio escritorio que van a estar también separados 6 pies y todos van a estar puestos viendo para la misma dirección. So hallways, this is a sample hallway in our high school, but in all of the schools, the hallways will be marked such as this to control traffic, as well as promote social distancing. Esa foto que usted puede ver en la pantalla, eso es en la high school, pero más o menos así van a estar todos los pasillos en las escuelas. Van a estar marcados para controlar el tráfico y también para promover el distanciamiento social. And here's a couple of other pictures. Estas son otras fotos de cómo ya están arreglando los pasillos en las diferentes escuelas para que usted pueda ver. And computer devices. So if your child needs a Chromebook in grades 3 through 12 or an iPad in grades K through 2, we will loan those to students in need. If you answered on the survey, there's nothing else you need to do. If you did not answer on the survey, please contact your principal. Las computadoras para los Chromebooks se las van a otra vez a prestar a segundo grado para los estudiantes que necesitan, pues el distrito se las va a prestar. Si usted contestó en la encuesta que usted necesita un dispositivo, pues ellos se la van a dar. Si usted no contestó esa encuesta, pues comuníquese con el director de la escuela donde su hijo asiste. So we have ordered additional devices. So we are happy that we'll be able to provide computers and iPads to all those in need. We also, if you need Wi-Fi access, either if you indicated it on the survey, that's great. If not, please let your building principal know, because we will be able to help provide Wi-Fi access if you need that. Y también hemos ordenado computadoras o dispositivos electrónicos adicionales para poder darle a todos los estudiantes que la necesitan. También si usted no tiene internet en casa,
y usted contestó en la encuesta que necesitaba internet, pues nosotros tenemos eso. Pero si usted no contestó esa encuesta, por favor, y necesita internet, hable con el director de la escuela donde su hijo asiste para que ellos le puedan asistir. So at this time, we're going to check on the questions that people may have asked. If you still have a question, feel free to click on the Q&A button at the bottom of your screen. If you're on an iPad, it's at the top of your screen, and we'll be able to read those questions and provide answers to you. Ahorita usted va a tener la opción, si usted tiene cualquier pregunta, usted la puede escribir en la parte de abajo donde dice una Q y una A, apache ahí. Ahí usted puede escribir su pregunta si tal vez no se la contestamos durante la presentación, y si usted tiene un iPad está en la parte de arriba. Ahorita usted puede hacer todas las preguntas que usted tenga. At the moment, we don't have any questions in the Q&A. Oh, there we go. Ms. Perez, I'll do it when they're in English. I'll read them in English for you to translate. Will the middle school students be able to carry a backpack? Ellos preguntaron si los estudiantes de middle school van a poder cargar una mochila. Dr. Hudson? Yes, hi, Ms. Cohn. Yes, thank you. Great question. Yes, because we will not be utilizing lockers or phys ed lockers for safety purposes, for the time being, yes, we will allow students to carry book bags and backpacks to carry their master notebooks. However, please be aware that really middle school students, other than their master notebook, don't need much to carry. So just be aware of that. But yes, they will be allowed to do that. Por razones de seguridad, los estudiantes de la middle school, al igual que la high school, no van a poder usar sus casilleros o lockers, como ustedes les digan. Entonces, los estudiantes en la middle school sí van a poder cargar una mochila. Pero como el director estaba diciendo ahí, realmente los niños de la middle school no necesitan mucho, aparte de su cartapacios o cuaderno principal que necesitan, donde dividen por clases, pues es lo único que ellos necesitan. Ms. Perez, can we add to that for the high school? It's going to be, just in case anybody watches this recorded, it's going to be the same at the high school for the same reasons. However, there may be a bit more to carry in their backpacks. También el director de la high school estaba mencionando que va a ser al igual que en la middle school. Puede ser que si tengan que cargar un poquito más en la high school. Lo que se me olvidó mencionar antes que el director había dicho, que también no van a haber casilleros en la clase de educación física para que los estudiantes se cambien. Por razones de seguridad no van a poder cambiarse o no van a tener acceso al casillero. Okay, we're getting a few more questions. Ms. Perez, are you able to see the questions? Yes, give me 1 second. Okay, so this next one is in English, and the question is, how many teachers would my son have in the day? And I guess that really depends on what grade they're in. So I'm not sure if we're able to answer that. Well, if they're in person at the middle school and high school, they're going to have an 8-period day. One of those periods is most likely lunch, so probably 7. Depends on the student's schedule, especially in the high school. On the elementary level, 1 primary teacher all day, whether they're remote or in person, will be responsible for them. And then they will have their specials during the day, and they may also get some other support teachers depending on their needs. La pregunta que hicieron, era ¿cuántos estudiantes mi hijo va a tener al día? Algo así, pues eso depende. Depende si un estudiante está en la secundaria, pues van a tener 8 periodos. Uno de esos más posible que va a ser la hora del almuerzo, entonces van a tener 7 otros maestros. Si el estudiante está en la escuela primaria, pues van a tener un maestro principal y aparte los maestros de las clases especiales o si tienen una ayuda adicional. All right, and then Ms. Perez, if you can read the question in Spanish and then translate it for us, and then translate the response. Dice, have you ever thought if the students can return for 5 days? Dice, la otra pregunta, ¿en algún momento han pensado si que los estudiantes puedan ir los 5 días? We looked at that, but based on the size of our classes and the number of
teachers we have and the space that we have, we are unable to provide 5-day full in-person instruction at this time. We want to do that more than anything else, but at this time we can't do that. Por la cantidad de estudiantes, por la cantidad de personal, por el espacio disponible que nosotros tenemos, pues realmente no podemos tener a los estudiantes, a todos presentes los 5 días. La superintendente interina dice que eso es lo que más nos gustaría hacer, que todos los estudiantes regresen la semana completa. ¿Cuándo empezarán las clases? Es la próxima pregunta. When will school start? School starts September 3rd, but not for all students. The principals are putting on their building websites calendars, and I'm imagining they're going to send them home also in the summer mailings. So the families need to know what cohort their children are in first. They'll get that information next week, and then they'll be able to access a calendar and they'll know exactly what days the students should come into school. Ok, las clases van a comenzar el 3 de septiembre en persona, no para todos los estudiantes, ya que va a depender en el cohorte que los estudiantes están. Entonces, esa información, el director o los principales de las escuelas van a estar enviando como el calendario para la casa, donde le va a explicar a usted los días. Ok. Los niños pueden llevar. La persona que dijo la mascarilla de plástico es como el face shield, no estoy segura. They asked if the students can bring a face shield on top of the face covering. Yes, we have no problem with that, but they just have to also wear a face covering. Dice que sí, los niños pueden usar el face shield o el plastiquito que se ponen entre veces arriba, pero eso es aparte de la mascarilla. La mascarilla la tiene que llevar puesta. How many students will there be per class? On the elementary level, there won't be any more than 12 to 14 in a classroom. And the same with the secondary, but there could be less than that, depending on the class on the secondary level. Some classes will have more than others, but no more than 12 to 14 anywhere K-12. En la escuela primaria van a haber de 12 a 14 estudiantes por clase. Y en la escuela secundaria también, pero puede ser que dependiendo de la clase hayan menos. You want to read the one in English, Ms. Sure. So are we going to be notified as to when to pick up a Chromebook, or is the school going to let me know when to go to pick one up? And thank you. El otro padre quiere saber si les van a notificar cuándo pueden recoger el Chromebook o la computadora. Yes, we'll be letting families know if it's someone taking full remote or full virtual, we will contact them. If it's a student that's coming in person, there is a possibility of us sending the computer home with that student, but we'll work out the details and notify families. Ellos dicen que van a estar dejándoles saber y notificando a los padres cómo las puedan recoger. I guess what's going to take for us to keep that plan throughout the year? For as long as the governor or the Suffolk County executive tells us that we can remain open with social distancing, we will. If either of those people tell us that we can no longer have students in school, that at that point will be full remote. And if the infection levels remain low enough where the governor says that we can return to school full time, then we will. We don't know until we don't make that decision. Otro padre preguntó de qué depende que este plan se mantenga durante todo el año escolar, y lo que la superintendente interina dijo, pues realmente no sabemos, va a depender del gobernador, va a depender hasta que ellos nos digan, o el departamento de salud, que asegurarnos que los que estén infectados, el nivel se quede bastante bajo. Ellos nos van a dejar saber si podemos regresar el tiempo completo o tenemos que irnos a un nivel en línea todo el tiempo.
Okay, and then we have another question in English. Is there a policy for kids who get on the bus to be checked against the list to make sure they are supposed to be on the bus? What will happen if a student gets to school but it isn't actually their day? Is the bus driver turning students away if it isn't their day? What if there's no one home? That's a concern, something that, oh, you want to translate it first, Danielle? Sorry. Otro padre preguntó, dice, ¿va a haber una póliza para los estudiantes que se suban en o el chofer del autobús va a estar chequeando a los estudiantes para asegurarse que ese día el estudiante se tiene que subir en el bus? ¿O qué va a pasar si el estudiante se sube en el autobús y llega a la escuela y no es el día donde el estudiante le toca ir a la escuela? Los estudiantes van a mandar a los niños de regreso a la casa, ¿y qué pasa si no hay nadie en casa? Yes, the bus drivers will be provided with lists so that they know which students should be attending on each day. However, they're not going to turn any students away. They'll bring them to school, and if it's the wrong day for the student, then the building administration will contact the family to have the child picked up, because we don't want the situation where families don't know where their children are. Los choferes de los autobuses van a tener una lista para asegurarse de quién se tiene que ir a la escuela ese día, pero los choferes no van a negarle la subida a cualquier estudiante. Lo que van a hacer, lo van a llevar a la escuela, y ya los oficiales o el personal de la escuela van a estar llamando a la casa para que recojan al estudiante, porque no queremos que ningún padre sepa dónde está su hijo. I'm sorry, Miss Perez. There's one question that I'm not sure that you're able to see on your screen. I took a picture of it and I sent it to you on your phone. How many students will there be by subgroup or cohort? I'm not sure what they're asking. I'm assuming how many students will there be by cohort. Dice la pregunta, ¿cuántos estudiantes habrá en cada subgrupo? 12 to 14. Como ya habíamos contestado, de 12 a 14 estudiantes. Los niños de kinder de clase integrada van a ir presencialmente ¿cuántos días a la semana? The kindergarten students in an integrated class, how many days a week will they attend? If they're in a self-contained class in elementary, 8-1, 12-1, or 15-1, they will attend school 4 days a week on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Los estudiantes que estén en la clase de educación especial, donde son de 8 estudiantes, de 12 estudiantes o de 15 estudiantes, pues ellos van a estar asistiendo a la escuela 4 días a la semana. For the elementary students that are in the integrated class, they will attend school 2 days a week, either Monday and Tuesday or Thursday and Friday, but they will receive support on the days that they are not in person. Para los estudiantes que estén en la clase integrada en el nivel primario, van a asistir a la escuela 2 días a la semana. Puede ser que sea lunes o martes, o jueves o viernes, y los otros días ellos van a recibir el apoyo necesario de una forma en línea. It says, my son will be attending 5th grade. Is that still elementary? Yes. Dice, mi hijo va para 5º grado. ¿Todavía es una escuela primaria o elementaria pusieron? Sí, todavía. Hasta 6º grado. 6th grade. And then that's at Pulaski Avenue. Yeah. So they're going to be moving up. Pulaski Street. La escuela se llama Pulaski Street. Los niños de 1er grado que recibirán clases virtuales van a tener una hora especial para conectarse a clases. The students that will attend 1st grade, will they have a specific time that they have to connect? Any of the students that are on full remote or full virtual, they will receive direction from the classroom teacher that will be working with them 5 days a week. There will be check-ins that will be scheduled, and then also the opportunity for independent learning and then contact with the teacher as needed. Los estudiantes que van a estar aprendiendo de una forma en línea todo el tiempo
Posiblemente van a tener un horario específico o una vez cuando los maestros se tienen que reunir con los estudiantes, pero también ellos van a tener tiempo para aprender independientemente o para que usted pueda contactar a los maestros. Just to add to that, for the students that are on the hybrid model, that are in person 2 days and home for 3 days, on the 3 days that they learn from home, there will be a scheduled time for the teacher to check in with them if the student is available to check in during that time. Para los estudiantes que van a estar aprendiendo en el modelo híbrido, o sea, los 2 días en la escuela, 3 días en casa, durante los 3 días en casa, ellos van a tener un tiempo específico o un tiempo donde se van a tener que reunir con los maestros de una forma en línea. Ellos le dicen el check-in, es donde el maestro se va a poder conectar con sus estudiantes. Mi hija tiene clases. I have a computer from the high school. Is there a problem that I did not hand it back in? No, we didn't collect it from anyone except for the students that graduated high school. So we'll be in touch with families that still have our computers to let them know if anything needs to be updated. La pregunta era, así como yo tengo una computadora de la high school, no hay problema que no la entregué, y la superintendente dice que no fueron colectadas de nadie, aparte de los estudiantes que se estuvieron graduando. Pero cualquier cosa nosotros nos vamos a tener que comunicar con usted. Hay oportunidad de que el padre escoja si el estudiante está disponible. I think we answered this one, but I'm going to ask for it again. Like, is there an opportunity for the parent to choose if they want the child to go to school or remote learning or learn through remote learning? Yes, as long as they understand that it may take us a week or a little over a week to make the change. Dice, ¿hay una oportunidad que el padre escoja si el estudiante asiste a la escuela o se quede con aprendizaje en línea? Sí, esa pregunta la contestamos antes en la presentación, pero usted puede escoger. Y si usted quiere cambia de opinión, usted solo tiene que dejarle saber al director de la escuela donde su hijo asiste. Can you explain a little bit more of the hybrid model, the 2 in a 6-day cycle? The parent is asking if that includes Saturday and Sunday. No, it does not. It's a rotation basis. The students will attend 2 consecutive days out of every 6. For example, if 1 week they go on Monday and Tuesday, the next week they would attend on Tuesday and Wednesday. The week after that, they would attend on Wednesday and Thursday, and so on, provided that there are no holidays in that time. El modelo híbrido cuando dicen 2 días consecutivos, cada ciclo de 6 días, no incluye los fines de semana, no que cuente los días escolares. O sea que si su hijo va a la escuela lunes y martes, entonces cuente los 6 días, y sea que el estudiante no le va a tocar regresar a la escuela hasta el próximo martes y miércoles. Media vez no haya ningún feriado entre en medio. Dice, ¿cómo sabremos las clases que tendremos? ¿Enviarán una carta o cómo será para los estudiantes que estudiarán solo en línea? For the students that will be full remote learning, will they get a schedule? How do they know what classes they'll be taking? For grades 7 through 12, yes, they will get a schedule and they will get information from their teachers about their Google Classroom codes, and there'll be directions in the Google Classroom as to what they should be doing each day. And there will also be lessons recorded each day for them. Para los estudiantes de 7 a 12 grados, sí, ustedes todos van a recibir un horario de clases donde le va a decir específicamente las clases que está tomando. Y si el estudiante está aprendiendo en línea completamente, pues los maestros van a estar comunicándose con estos estudiantes por Google Classroom y ahí van a estar poniendo las tareas y todo. Will there be orchestra? Yes. Dice, ¿habrá clases de orquesta? Sí. We have to work on the details. Mr. Rockcamp, you want to jump in on that? Sure. Yeah, there'll be, depending on the level, middle school and high school will
have a rotation in their cohorts, so they'll still have some lessons. And at the elementary school, usually by the end of September, early October, they'll start the individual lesson pullouts. That could be a little bit later this year just because of the situation. Sí va a haber orquesta. El director de artes estaba diciendo que es dependiendo del nivel, ellos van a tener su horario de rotar las clases y dependiendo del cohorte que están, van a tratar de rotar las clases, pero sí van a tener clases de música. En la escuela, en la primaria, pues normalmente ellos empiezan las clases como las lecciones individuales a finales de septiembre y octubre. Puede hacer que este año pues va a tener que ser un poquito más atrasado por la situación en que estamos. And there was a question in English. Yes. Will cohort number 3 be doing remote work until their first in-person day on the 10th? So we're assuming that that's the secondary level. Daniela? Alguien preguntó, para los estudiantes que están en el cohorte 3, ellos van a estar haciendo tarea en línea hasta que llegue su primer día de clases, que es el 10. Y dijeron, oh. Ms. Carlotta, you had an emphatic yes. Would you like to respond on behalf of secondary? Ms. Parlato, you're muted. So while she's unmuting, the answer is yes. Teachers will reach out to those via Google Classroom. All of that information will be shared so that everybody is starting at the same time. There may be, some review that has to take place on procedure, protocol, et cetera, when students actually, when cohort 3 does get to come in person and cohort 2 gets to come in person. But the answer is yes. The expectation is that we are hitting the ground running from day 1 for all cohorts, whether they are in person or at home. No me recuerdo si traducí la pregunta. Did I translate the question? So, I think you did. La pregunta era si los estudiantes que están en el cohorte 3 van a hacer clases en línea antes de que llegue su primer día de clases, y lo que contestó el director es que sí. Los estudiantes, los maestros se van a comunicar con esos estudiantes durante el primer día de clases hasta que llegue pues el primer día que se van a ver en persona, pero las clases comienzan el 3 de septiembre para todos. I just said everyone starts September 3rd. So then, Y van a repasar información que falta cuando está en casa aprendiendo en persona. Okay. I would like to add though, just for the middle school, it's not going to be jump in and run right away. It's going to be similar to how we begin the first day of school on any year, where kids are given information on how the building works, how Google Classroom works, because this is going to be new for many of them. So we want to make sure everybody is very clear and understanding. So there won't be any real major assignments students will be expected to do without first seeing their teacher. The main start day would be on the 14th after everybody has had that opportunity of in person. Not that they'll be sitting home doing nothing, but it won't be anything too dynamic until they really get to see their teacher and understand fully what the expectations are and how everything is run. El director de la middle school dice que los primeros días lo van a hacer como normalmente lo hacen todos los años. Es tratar de acomodar a los estudiantes para explicarles cómo es que funciona la escuela, cómo funciona Google Classroom, cómo funciona lo de las tareas, porque bastante de este sistema pues es nuevo para muchos estudiantes que no han aprendido de esa manera. Entonces los primeros días va a ser así, o sea que no van a tener como temas específicos o tareas ya como más a fondo hasta después del 14 de septiembre, cuando ya todos los estudiantes hayan tenido chance de ir a la escuela personalmente. En high school, ¿qué seguridad van a tener cuando se estén moviendo de una clase a otra? ¿Van a desinfectar la clase cada vez que cambien de clase? So at the high school, what are the measurements that we'll be taking when the students are changing from class to class? Will the class be disinfected every time the student changes a class? Mr. Jacobellis, you want to take this, or Mr. O'Hara?
I don't know if you've had that conversation. Sure. So what we're going to do is make sanitizing wipes available for all the flat surfaces in the classrooms with gloves. Lo que están respondiendo es que van a ver las toallitas húmedas que desinfectan disponibles, van a ver guantes disponibles para en todas las clases para poder limpiar después que los estudiantes se cambian. Ok, permítame. Todos los grupos cambiarán de clase al mismo tiempo o será de forma escalada. Will all the students be switching classes at the same time, or you're going to be rotating them or alternating? So at Riverhead High School, we are planning to switch classes at the same time. I feel that the number of students in each cohort leaves us with an opportunity to manage the building appropriately while observing social distancing guidelines. The hallways are clearly marked. They are bi-directional. There's plenty of room between each, we'll call them lanes. Danielle, I'm sorry. I know that was a lot. Do you want to Go ahead. go with that? And you know, the lanes are really wide enough for for single file movement around the building, where everybody, if you can imagine driving, stays to the right, and leaves plenty of room for social distancing in front of them and back of them and on each side of them. And of course, there are reminders that you have seen in retail locations, restaurants, etc., on the floor to remind everybody about safe social distancing. And of course, our administration and security will be in the hallways to help ensure that safe social distancing is being observed. Ok, él es el director de la high school. Dice que como en la high school, sí, todos los estudiantes van a estar cambiando de clases al mismo tiempo, pero como usted pudo ver antes en los pasillos, están marcados específicamente para que los estudiantes puedan irse como que usted va manejando un carro. Usted va a ir de un lado del lado derecho y los otros estudiantes van a venir del lado de ellos del derecho y van a tener que ir como en una fila singular, o sea que no van a haber estudiantes a la par de los otros. Van a tener espacio suficiente para enfrente de ellos, atrás de ellos y los de seguridad van a estar ahí para apoyar la que se siga el distanciamiento social. También como cuando usted va a alguna tienda o algo que usted ve que hay rótulos recordándole las cosas, así hay en el pasillo, también hay en el piso recordándole a los estudiantes de que tienen que tener el distanciamiento social seguro. Yep, I think I got it all. Okay. For online classes, how long are the classes for kindergarten? If the student is on full remote, full virtual, the teacher that's assigned to that will work with the families so that the students are not online all day. They'll be encouraged to do activities that don't necessarily require the use of the computer all of the time. So for the students that are on hybrid, the teacher will be giving direction as to what needs to be done when they're in person and sending home work as well for them to complete during the 3 days at home, and they'll be doing daily check-ins. So that'll be a way for the teacher to give instructions to the students and the families as to what they need to do. La pregunta era las clases en línea, ¿qué horas empezarán y cuánto tiempo durará la clase? Lo que están diciendo es para los estudiantes que van a estar aprendiendo de una forma remota todo el tiempo, los maestros van a estar dándoles asignaciones o tareas específicas y también les van a dar actividades para que no pasen en frente de una computadora todo el día. Van a haber diferentes actividades que no requieren que los niños estén en frente de una computadora. Y también para los estudiantes que están siguiendo el modelo híbrido, los maestros cuando estén en persona les van a dar las tareas específicas para que cuando ya estén en la casa, los estudiantes puedan tener estas actividades. Y también se van a estar chequeando con los estudiantes a diario. What happens if the teacher has coronavirus? Will they tell me?
¿Qué pasaría si la maestra tiene coronavirus? ¿Me van a decir? Mr. Culhane? If a teacher has coronavirus, obviously we have to protect his identity. However, once the Suffolk County Department of Health is notified by the lab and/or us upon a positive test, we'll be guided by them as to who will be isolated and/or quarantined based on their standards and contact tracing protocols. Si un maestro le da el coronavirus, esa persona, claro que nosotros le vamos a dejar saber, pero siempre tenemos que cubrir la identidad de esa persona. Eso es una cosa de privacidad. Pero cuando ya el Departamento de Salud se va a contactar con usted, cuando empiecen a hacer los rastreos de contactos, ellas personas le van a dejar saber que alguien que usted o su hijo estuvo en contacto, pues tiene el virus, pero siempre nunca le van a decir la persona que es. Mi pregunta es si van a enviar la lista de los útiles. I think we answered this one, if they'll be sending the supply list home. Alguien está preguntando si van a enviar la lista de útiles. No sé si escuchó lo que estábamos hablando antes, pero sí, a finales de la otra semana usted va a recibir esa lista. I just answered that by next week they'll be getting the letter. Daniela, can you just add that for the high school, they'll be receiving a letter from me, and I'm recommending that they hold off until they meet all their teachers, because you know each of the different courses could require different things. So my recommendation for the first days of school would be to have a notebook, a pen, and a pencil. If possible, so that they can make sure that, they're buying what they need for each particular course. Y también para los estudiantes de high school, el director dice que se espere un poquito para comprar los útiles porque cada maestro pide cosas diferentes. Entonces, espere hasta que su hijo haya conocido a todos sus maestros y ese maestro le va a dejar saber a su hijo específicamente qué son los útiles que necesitan. Mi hijo puede traer la computadora a la escuela. Can my son bring a computer to school? Yes, we were not going to stop anyone from bringing a computer to school. We are working towards when we'll have computers for every student, where they can bring them back and forth from home to school, even in normal times. So we would not stop a student from bringing a computer to school. It's just that we want to make sure that the computer is safe and it stays with the student at all times. Dice que sí, su hijo puede llevar la computadora a la escuela. Ellos no van a parar a nadie de llevar la computadora. El distrito está trabajando para que todos los estudiantes puedan tener un dispositivo donde puedan llevarlo de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, pero queremos asegurarnos que esa computadora esté segura también. Si en algún momento tengo algún problema con el cohorte en el que está mi hijo, ¿puedo solicitar el cambio? If at any given moment I have an issue with the cohort that my child is in, can I make a change? Are they asking? You don't know what they're asking. If they wanted, if it's something specific, they should contact the principal. Yeah, they should contact the principal. Si tiene que ser algo en específico, tiene que contactar al principal o al director de la escuela. Okay. You want to read the English, Ms. Stevenson? Sure. And then I see two above that one. Do you have those two as well? Yeah. I don't know if they're repeating or not. So I'll go with this one. So can you explain more about how lunch will work in the middle school and the high school? Dice, ¿puede explicar un poquito cómo va a funcionar el almuerzo en la middle school y en la high school? Sure. The middle school lunches will look very similar to what they used to be or what they normally are. Students will go to the cafeteria. The tables have already been set up. There are identifying marks on each seat as to where students can sit to remain 6 feet apart. To get onto the lines and things will be a little more systematic to ensure that only a small number of students are getting up to obtain food.
so that everyone remains 6 feet apart. During that time, they will be able to remove their masks and, you know, have some conversation as best as possible and make it as normal as possible that we can while remaining safe. Los estudiantes de la middle school van a tener un almuerzo similar a como los han tenido en otros años en la cafetería. La cafetería ya la están arreglando para que esté adecuadamente marcada, donde los estudiantes se puedan sentar, en la línea donde se van a parar va a estar marcado también donde se pueden parar para que ellos puedan recoger. Y como también es un grupo más pequeño, en ese momento el grupo pequeño que vaya a recoger el almuerzo también, después que los estudiantes ya estén sentados, se van a poder quitar la máscara, van a poder comer tranquilos, van a poder tener conversaciones, pero también pues de la forma segura. If I could just give a quick little perspective, in a normal school day on a normal school year, there would be approximately 250 students in the cafeteria at a time. The maximum number of students in the cafeteria during this situation, during the virtual or the hybrid learning, will be approximately 80. Dice, en un día escolar, en cada periodo de almuerzo en la cafetería, hay por lo menos 250 estudiantes. Ahora, en el plan híbrido, en el modelo híbrido que estamos, no van a haber más de 80 estudiantes. So, Ms. Perez, it's similar for the high school. Our furniture is marked to maintain safe social distancing, as well as distance for, you know, lines for serving, etc. We will be using additional spaces if necessary. So we have the auditorium as a swing space, you know, where students might not necessarily eat in there, but maybe they will, you know, eat there. Eat in the cafeteria and then report to the auditorium while maybe the next group of students comes into the cafeteria, but still enjoying that full lunch period. So, you know, understanding that not all students take the full lunch period to consume their meal. Some of them use it to relax and you know, have that mental break as well. And then we also have some outside spaces that we are considering using to spread students out even further or more. You know, depending upon the weather. El director de la high school dice que el plan pues es más o menos similar al de la middle school. Los estudiantes van a poder tener la cafetería también, la están marcando específicamente para donde los estudiantes se puedan sentar, y también en la high school también van a poder usar el auditorio y el otra área que está disponible. Tal vez en el auditorio no van a poder comer, pero los estudiantes van a poder, entre veces los estudiantes no toman su periodo de lunch completo para estar comiendo. Entonces tal vez muchos estudiantes quieren comer rapidito en la cafetería y después irse para el auditorio para relajarse un poquito. Entonces también van a poder hacer eso, y también van a poder usar el área donde ellos pueden salir afuera que está asignado para cuando terminen de comer. También para darle chance a los demás estudiantes que si quieren ir a comer. Okay. ¿Quién va a limpiar los salones cuando cambian? Who's going to clean the classrooms when they're switching classes? Read that again, Daniela, I'm sorry. Who's going to be cleaning the classrooms when they're switching classes? At the middle school, high school level? They didn't ask. Okay. Elementary is not switching classes. Yeah, so in between classes, like I said, we're going to make hand sanitizing wipes and gloves available for students or teachers to wipe down the surfaces they'll be working on. Logistically, it's just not possible to clean a classroom between every class during the day. Classrooms will be thoroughly sanitized at night. Touch surfaces during the day, bathrooms during the day. However, we just can't do it every classroom between every class change. Okay, el distrito va a tener las toallitas húmedas para desinfectar disponibles para todos los que quieran desinfectar sus lugares. Los que están haciendo la limpieza, es imposible limpiar cada aula cada 45 minutos cuando los estudiantes están cambiando. Eso no es realista. Entonces los estudiantes cualquier persona o los maestros, los estudiantes van a tener estas cosas disponibles para que ellos puedan limpiar su lugar si ellos quieren.
Pero los que van a hacer la limpieza van a asegurarse que todos los días al final de clases todas las aulas queden bien desinfectadas y durante el día ellos van a estar limpiando los pasillos, la cafetería, los baños, las áreas comunes, todo eso ellos van a estar asegurándose que estén limpios, pero no específicamente cada aula cada 45 minutos. If a teacher or a friend or another student in the same class, hold on. Si algún compañero o maestra sale con COVID, mi hijo se ve obligado a realizarse la prueba, aunque ya mi hijo tenga una prueba de anticuerpos hecha. If another child in the classroom or a teacher tests positive, will my child be required to be tested if my child has already proved that he has the antibodies? Antibodies don't necessarily mean that you are immune. It just means that you have been exposed to the virus once before. So yes, we would ask that you be retested to make sure that you are safe. Sí, dice que su hijo tenga la carta que tiene los anticuerpos no quiere decir que ese niño está inmune al virus. Quiere decir que su hijo ya estuvo expuesto al virus. Entonces sí, va a ser necesario que se vuelva a hacer la prueba para asegurarse que el virus no lo tenga vivo. But in all cases, we would ask that you be guided by your private physician or your healthcare provider. Pero todo esto le pediríamos que usted pues vaya a ver su médico de cabecera. Ms. Stevenson, if you can mark the questions that are still in the Q&A, those will be the last questions that we'll respond to. Yes, there's still 14 in here. I believe we answered this one. If the students can go out for lunch, the high school students. Yes, Mr. O'Hara, we're having the open campus for juniors and seniors. Yes. Para los estudiantes de 11 y 12, los estudiantes con permiso de los padres van a poder salir como se dijo anteriormente. But keep in mind, anybody re-entering the building again will go through the same screening procedures as in the morning. Pero si su hijo sale para la hora del almuerzo, tenga en mente que otra vez va a tener que pasar por todo el procedimiento de cuando los niños llegan en la mañana. And we would ask that you speak to your students, your children, that's not a free-for-all for a social gathering in a vehicle. You know, we're trying to teach them how to be responsible adults now that they're at the secondary level. So we would ask that the parents reinforce that message. And I'm sorry, they said 11th and 12th grade, correct? They did not specify, they just said high school. Right, so juniors and seniors have that privilege. También lo que estaba diciendo el director de seguridad, que también por favor hable con su hijo, que si su estudiante está en 11 o 12 grados, no quiere decir que este momento de la hora del almuerzo es para que se metan todos en un carro y se reúnan todos, porque les estamos tratando de enseñar que tienen que ser responsables con lo que está pasando. Los niños que ya han estado en la escuela, ellos usarán su mismo código. Students that were already in school, will they use the same code for lunch? I'm assuming the same school ID. School IDs won't change. Sí, los niños que ya han estado en la escuela, dice, ellos usarán el mismo código para la comida. Sí, eso no cambia. Bueno, eso va a seguir igual. Ms. Perez, can I add, since the topic of IDs came up, that all students at the high school will be expected to wear their IDs. We will provide a breakaway lanyard, and they will need to have that ID with them at all times. Sometimes, they might forget and they rely on using their ID numbers. All students must have an ID card on them at all times, especially with the face coverings. And also to get into the cafeteria when it's lunchtime, they have to tap in. Without it, they can't. So they have to have their ID. El director estaba diciendo de la high school, ya que tocamos el tema de los IDs, todos los estudiantes de la high school ellos les van a dar un ID con un cosito que usted se puede colgar en el cuello, que los estudiantes tienen que cargar todo el día con ellos.
especialmente para entrar a la cafetería, ellos tienen que mostrar su identificación que cargan colgados en el cuello todo el día. Give me 1 second. This is it. We answered this one already. También ya contestamos eso. Daniela, there are 2 questions in English that I wanted to read. So there's one of them, the students who go 2 days will not receive classes the other days at home. So, and I think that's probably about the high school. So to explain that, yes, they will continue to receive classes, but online while they're home. So they'll, at the secondary level, they'll attend for the 2 days and then they'll have 4 days of online learning. Alguien preguntó si los estudiantes que solo van a ir 2 días a la escuela, quiere decir que los otros 3 días ya no tienen tareas, y no, quiere decir que su niño va a recibir clases en línea y tiene tareas los otros 3 días que va a estar en la casa. Daniela, every day the students have to check into their Google Classroom. It's a day, it has to be a daily ritual that they check in to their Google Classroom. Whether they're learning remotely or they're in class, they're still checking in. Dice que todos los días los estudiantes tienen que ingresar al Google Classroom. Si están aprendiendo desde casa o están aprendiendo en persona, ellos van a tener que chequearse en esa aula de Google o Google Classroom, como ellos le dicen, que es el programa que ellos usan para hacer las tareas. Los estudiantes que van 2 días significa en la casa que no van. No, esa fue la que contestamos. Igual, todos van a estar aprendiendo en clases todos los días en línea. Acabamos de contestar esa. Do you want to read the one on the top in English, Ms. Stevenson? Let me see that one. Okay. If my child is staying home with virtual, but wants to be part of the orchestra, can this be arranged? What about being part of NJROTC? Will this be possible? Dice, si mi hijo está aprendiendo virtualmente, completamente virtual, pero quiere ser parte de la orquesta, ¿puede ser esto posible y también parte del NJROTC? Yes, for orchestra, the teachers will be able to provide a virtual experience for those students that are attending fully remotely. Dice que para la orquesta sí, los maestros van a poder darle clases virtualmente para los estudiantes que quieren ingresar en la orquesta. And then NJROTC, does anyone have that? Yes, absolutely. Yep. Okay. Y también para NJROTC, los de cadetes, me parece que se dice en español, ellos también van a poder ingresar, aunque estén aprendiendo el 100% desde la casa. And then after we discussed the use of wipes in the classroom, there was a question, who will use those sanitizing wipes? We're going to make those wipes available, but we're also purchasing paper that will be on top of the desk the students can take when they come in on a secondary level, so that they won't have to touch the desk. They can rest on that paper and it's disposable. And then when they enter the next class, they'll grab a paper and put that on the desk. We've been going back and forth about this because this is important, but we also recognize that in a 4-minute time period, based on the number of classrooms that exist at the high school and the middle school, it is virtually impossible to get every desk wiped down. So there will be sanitizing wipes available in the classrooms, but those papers also. So we encourage families, because these are the students that may refuse to put these things on their desks, that it's important that families encourage those students, your children, to take all precautions necessary to be as safe as possible. And then every evening, the desks will be deeply sanitized. We will have sanitizer available throughout the buildings, and we're encouraging the students to use that to keep their hands as clean as possible, keep their hands away from their faces. We recognize that this is one of the challenges that we're trying to overcome here.
La pregunta fue que quién va a usar las toallitas para desinfectar y dice que esas las van a estar disponibles para todos los estudiantes, especialmente para los niveles de secundaria, para que ellos puedan limpiar su escritorio. También la superintendente interina estaba mencionando que van a haber unos papelitos que ellos van a tener, que el estudiante va a poder agarrar y poner en su escritorio, como cuando usted va a un restaurante y le ponen un papel para que usted use la mesa. Ellos van a tener esa opción también para poder hacerlo, pero tenemos que recordar que los estudiantes de secundaria entre veces son un poquito que se rehúsan a hacer caso o usar las medidas necesarias. Entonces también, por favor, usted hable con su hijo y explíquele que es por el bienestar de ellos, que es necesario, que las cosas están ahí para que ellos lo usen, para que ellos puedan estar lo más seguros posible, al igual que la escuela está haciendo su trabajo. Entonces todos tenemos que trabajar en equipo. Háblele eso a sus niños para que todos estemos seguros y sanos. And then we have another question in English. So how do you choose when to go to school from online or only some days? So Ms. Perez, if you can explain that they're going to be very clear calendars for the students that are attending hybrid, that'll be shared from all of the different buildings so that parents will know what days they should be attending and then what days they should be participating online if they're hybrid. La pregunta era cómo escojo cuándo los estudiantes van a ir en línea y cuántos van a ir en la escuela. Entonces, todas las escuelas van a estar mandando un calendario que específicamente va a explicar si su hijo está siguiendo el modelo híbrido para los días que tiene que estar en la escuela y los demás días que tiene que aprender en línea. You can also please note, as Mr. O'Hara had mentioned before, and it will be the same with the middle school, we will post the color or the day on every platform we're able to make it easier for parents, whether it's Google Classroom or the websites, whatever it may be. We want to make it as clear as possible. Y al igual que el director de la middle school está diciendo, ellos van a ponerlo también en las páginas, todo va a estar por color, lo que ellos están tratando de hacerle lo más fácil para los padres para que entiendan. Entonces, usted chequee el Google Classroom, chequee las páginas web para que usted esté, que usted sepa cuándo tiene que ir su hijo a la escuela. Dice, ¿cuántas tareas enviarán a los niños de 4 y segundo grado? Todos los... How much homework will they be sending home for grades 4 and 2nd? As a parent, it's very hard for me to teach both of my children together. Dice, la ley en español ya ni me acuerdo. ¿Cuántas tareas enviarán a los niños de 4 y segundo grado? Dice, como padre se me hace difícil enseñarle a mis dos hijas juntas. Yeah, that will be conversations that the teachers will have with the parents. Everyone recognizes that it's a difficult time and they want to provide as much support to families and make it as easy as possible for the families, but also have the children do their homework at home and communicate with their teachers in the check-in each day. Dice, los maestros van a tratar de ayudarles, siempre van a estar ahí para apoyarlas, para que usted no sienta tan difícil cuando tenga que enseñarle a los niños. Pero también le van a dar las tareas a ellos, que ellos pueden hacerlo independientemente por sí mismos. Y cuando los maestros se chequeen con los estudiantes, ahí es cuando el momento de hacer las preguntas que tengan para el maestro. Okay. So we've had a couple of other people ask questions and raise hands. So I just wanted to stress to all of our families that weren't able to get their questions answered that we do have Spanish-speaking staff at every building that they are encouraged to call and ask their questions or email their principals as well. Perdone para los padres que no se le contestaron las preguntas. Hubieron bastantes preguntas que llegaron ya de último. Muchas preguntas eran repetitivas, pero les quieren dejar saber que todos los edificios, todas las escuelas, hay personal que habla español. Si usted tiene otra pregunta adicional que tal vez no se la logramos contestar, habían unas preguntas también que eran específicas para un niño que no podemos discutir a nivel así en público. Llame a la escuela, llame a las oficinas, tenemos el personal que habla en español y le podemos ayudar con la pregunta que usted tenga. So I'd like to thank everyone for participating this evening. We hope that you found this helpful.
I would like to thank all of our administrators that were on the call this evening. Everyone's been working around the clock so that we can provide the best education and the best situation for the families and the students come September 3rd. And muchísimas gracias a señora Pérez. Gracias a todos por participar esta noche. Gracias también a todos los panelistas, a todos los maestros y el personal. Están trabajando bastante duro para asegurarse que su hijo tenga la mejor experiencia en la escuela. Se lo podemos asegurar. Okay. Good night. Feliz noche a todos.